Ahí excelente. ¿Y vos ponés para grabar ya, Cata? Sí, ya está grabando. Ahí está. Excelente. No ya se encuentra grabando. Nada, entonces. Y ya tiene el host. Muy bien, gracias, Cata. Bueno, chicos, qué poquitos son, ¿no? Vienen poquitos a esta clase de los jueves. ¿Quién sabe? Bueno, sí, 35, pocos. Bueno. No, profe, muchas veces se Sandra, conectan más tarde. muchas veces se conectan más tarde, dice Laura, ok. Porque saben que Claudia arranca tarde la clase, posiblemente. ¿Tienen forma de avisar, chicos, que ya arrancamos? ¿Tienen el chat ese que ustedes utilizan? Si alguien puede avisar y esperamos unos minutitos a que... Y Anela, vos tenés el chat, ¿alguien puede avisar? Esperamos unos segunditos a que ingresen todos los que estén pendientes, si pueden, así ya arrancamos con el tema. ¿Cómo se llama tu hija, Sandra? Que no me acuerdo, que el otro día me dijiste. Lucía. Lucía, cierto. Lucía, Hoy quiero participar también. Me parece muy bien que participe. Que participe, a ver si enganchamos otra más para que estudie Derecho. Yo que los míos me abandonan, no quieren estudiar Derecho, ninguno de los dos. No. El más grande está dudando, pero me parece que no, lamentablemente. Bueno, Sofía, ¿por qué estás estudiando Derecho, corazón? Si ya estudiaste Psicología y con eso estaba más que bien. No sé, profe, todavía estoy a punto de irme, Ena. No sé. No, está bueno, ¿no? Sí, me gusta, siempre me interesó. Lo que pasa es que es una historia larga. Yo estudié en España Psicología. Ok. No cursaste ninguna facultad acá en Argentina, digamos, esta es la primera. Hice un posgrado en la UBA, pero no es lo mismo. Bueno, nunca estuviste en una facultad desorganizada como la de Derecho. No. Por lo visto. No. Hermoso. Y esperá que arranquen. Y en pandemia. Y en pandemia, hermoso, sí. Pero bueno, es lo que se puede. Bueno, no sé si hay muchos más. 35, subió 3 más. Juan ya lo puso en el chat. Y Marcelo me dice, ¿qué haces acá? A mí me pregunta, ¿qué hago hoy? ¿O qué hago acá? No entiendo bien. Marcelo, no sé si me está hablando a mí o está diciendo, le está hablando a algún compañero y se filtró en el grupo. A Sofía me parece que le decía, porque estudió allá en España y ahora está acá en Argentina, entonces le pregunta por eso. ¿Qué haces acá, Sofía? Bueno, no, a mí me alegra que haya vuelto, Sofía. Puse en la balanza algo no económico, claramente. Bueno, espero que sea de buen peso lo que pusiste en la balanza y que te sigas haciendo peso. Me alegra, Sofía, que hayas vuelto. Bueno, chicos, siendo las 18:37, esperen que voy a prender la luz porque en cualquier momento me voy a quedar sin... Y arranca el perro junto conmigo en la clase. Hoy le di de comer temprano todo para que no moleste. Hola, Lu. Hola, Lucía. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿La vas a acompañar a mamá? Sí. Perfecto. Me parece muy bien. Bueno, chicos. Vamos a verlo hoy, vamos a ver nombre, que como ya les dije hace un ratito, es un tema súper sencillo.
De todas maneras, les hice un punteadito para que ustedes tengan, sepan de qué se trata y cuáles son qué es lo más interesante del tema. Bueno, nombre está en los artículos del 62 al 72, son 10 artículos nada más de nombre del código, y ahí van a ver en el primer artículo que habla de en realidad que es un derecho de ver el nombre, porque dice el artículo 62, la persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que corresponde. Antes que eso, chicos, recuerden que el nombre, por supuesto, es un atributo de la personalidad, y como consecuencia de ser un atributo de la personalidad, no les hice PowerPoint, pero es sencillo, de todas maneras. Hoy les subí los PowerPoint de las clases anteriores, así que ya los pueden ver si quieren, y les subí la sentencia y el primer despacho, que habíamos hablado en la clase pasada. Bueno, volviendo. Como ya saben, el nombre es uno de los 5 atributos de la personalidad, y como atributo de la personalidad, por supuesto que también comparte los caracteres que tienen los demás atributos. Les recuerdo, son obligatorios, únicos, indisponibles, inmutables e imprescriptibles, con la salvedad de que el nombre tiene como característica esta de la inmutabilidad relativa. No es una inmutabilidad absoluta, sino que la posibilidad del cambio de nombre existe, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo funciona y de qué manera, ¿sí? Bueno, el nombre está compuesto por 2 elementos, uno que le decimos el prenombre, o nombre de pila, que le decimos acá de entre casa, digamos, pero se llama prenombre efectivamente, y el apellido. El prenombre es el que va a distinguir a la persona dentro del grupo familiar, y el apellido es el que distingue a la pertenencia a cierto grupo familiar, ¿sí? Esperen que les digo. Vamos a ir viendo de a poquito. Bueno, esos son los 2 elementos que tiene el nombre, entonces, el prenombre y el apellido, que es común a todos los integrantes del grupo familiar. El prenombre, por supuesto, que es de constitución libre. Los papás, cuando el niñito nace, eligen libremente el nombre, y ahora vamos a ver qué reglas tienen o tenemos para la elección de este prenombre, pero básicamente es libre, y mucho más con la sanción del nuevo código y con la nueva ley de nombre, que habilita. Antes estaba bastante limitado en las cuestiones de nombre, pero ahora está abierto a la decisión que tomen los papás, sin mayores reglas para hacerlo, ¿sí? Bueno, vamos a ver, entonces. ¿Cómo se elige el prenombre? Y eso lo encontramos en el artículo 63 del código, chicos, ¿sí? Hay reglas para la elección del prenombre. Primera regla de elección de prenombre. Primera cuestión es quiénes van a ser los legitimados para la elección del prenombre, ¿sí? El inciso A habla de los legitimados. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Que los legitimados son los que están habilitados por la ley a hacer determinada cosa. La clase pasada eran legitimados para iniciar la acción judicial. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Estos son los legitimados, este inciso A del 63, perdón, son los legitimados para la elección del prenombre o del nombre de pila. Hola, Agustina. Porque te veo ahí, hay pocas caras que se mueven, entonces te veo, Agustina, yo lamento verte, pero te veo. Bueno, primera regla con relación a la elección del prenombre, más allá de que es libre en principio, los primeros son los legitimados para la elección del prenombre. Corresponde a los padres o las personas a quienes ellos den su autorización para tal fin, ¿sí? A falta de impedimento de uno de los padres, corresponde la elección o dar la autorización al otro. En defecto de todos, debe hacerse por los guardadores, el Ministerio Público o el funcionario de Registro Civil y Capacidad de las Personas. Esas son todas las personas que están habilitadas a la elección del prenombre de la criatura. En primera instancia, padre y madre, ¿sí? Después dice, a falta de impedimento de uno de los padres, el otro, claramente, ¿sí? Y en defecto de todos, arranca por los guardadores como primera instancia, que son los representantes legales de los niños, si no tuviese padre o madre, ¿sí? Guardadores, después el Ministerio Público, y llega hasta el funcionario del Registro Civil como última instancia, ¿sí? O sea, estos son, en cuanto a la elección del prenombre, estos son los legitimados para elegirlo, para ponerle el prenombre a la criatura que sea.
El inciso B de este mismo 63, habla de las restricciones para la elección del nombre y dice, no pueden inscribirse más de 3 prenombres, ¿sí? Apellidos como prenombres, ni primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos. Entonces, la elección del prenombre es libre, pero hay normas que dicen qué cosas no pueden hacerse con relación al prenombre. Primera cuestión, más de 3 prenombres no se puede hacer, ¿sí? El segundo impedimento es apellidos como prenombres, tampoco puede ponerse un apellido como prenombre. Primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos, ¿sí? Primer prenombre idéntico a primer prenombre de hermano vivo. Tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes, y ahí está en el criterio del jefe del registro civil, que considere o no extravagante algún nombre eventualmente, ¿sí? El C es una incorporación nueva del código y es parte de los nuevos lineamientos del código en el respeto de las identidades de los pueblos originarios, y dice el C que pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estudiaron al principio los lineamientos del código? Que habrán tenido que leerlo de los preliminares, me imagino que lo habrán visto, de las cuestiones incorporadas por este código, los nuevos lineamientos del código, hablan de la incorporación de los derechos de los aborígenes y de los pueblos autóctonos del país, y esto del nombre es una de esas incorporaciones novedosas del código. Bueno, hasta ahí bien, hasta ahí es fácil entonces. Libertad para elección, con algunas restricciones como la cantidad digo nombre en función del prenombre, pero es nombre de pila, digamos, ¿sí? No más de 3, no nombres, como dice acá, extravagantes, no apellidos como prenombres, y no pueden todos los primeros prenombres iguales si hay hermanos vivos con ese prenombre ya puesto. Y después los legitimados, que son, ya vimos, papás, eventualmente, si no, una línea de sucesión de legitimados, para decirlo de alguna manera. Con relación al apellido, las reglas con relación al apellido las vamos a encontrar en el artículo 64. El matrimonio lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. Este artículo, chicos, es novedoso en cuanto, a ver, no está permitido, por ejemplo, el nombre de las trillizas de oro, las 3 Marías, no, ahora no, María Laura, María no sé cuánto, sí. En principio, por este artículo, no estaría permitido que se llamen todos María, pero eventualmente se hace un cuestionamiento con relación a este, y si el segundo nombre es distinto, eventualmente los permiten. Pero bueno, en principio, por lo que dice el artículo 63, no estaría permitido primeros pronombres idénticos con hermanos vivos. Y van hasta al revés. Ahí está. ¿Sí? ¿A partir de cuánto entró en vigencia este artículo? Cuando entró la sanción del código, chicos, yo ya ni me acuerdo la fecha. Pero el código se sancionó, quién sabe, hace relativamente poco, y no me acuerdo. Ya estoy tan perdida con los años que ya ni me acuerdo. ¿Del 2015? 15, sí señora, muy posiblemente. Creado en el 11, ¿se acuerdan que lo vimos como entrada en vigencia de las leyes con dilación? ¿Se acuerdan? Que fue creado en el 2011, en principio iba a entrar en vigencia en el 2016, pero después se adelantó al 2015. ¿Sí? Perfecto. ¿Quién fue que se acordaba? No sabemos, era una mujer. Yo, Juan, Cintia. no te anotes con el... Cintia. Juan, ¿ibas a preguntar algo? Nombres cruzados entre hermanos sí se puede. Cruzados entre hermanos sí. Sí. Juan Alberto y Alberto Juan, ponele sí. Bien. Hermoso, lo que se me ocurre. Sí, conozco un caso que se llama David Ezequiel y el hermano se llama ¿En el de Ezequiel Vélez, David. Marcelo? No, sí, está perfecto, eso sí se puede, efectivamente. ¿Sí? ¿Y entre padre e hijo no pasa nada? No está previsto, no está limitado esa situación concreta. En el de Vélez no estaba
establecido de este modo. Yo ya ni me acuerdo cómo estaba establecido, pero no estaba establecido. Si quieren, después les busco el código viejo y les cuento, ¿sí? Cómo estaba lo del nombre antes de la sanción de este código, pero la verdad es que lo que pasa es que el código originario fue modificado por las posteriores leyes de nombres, entonces ha habido varias modificaciones del código originario de Vélez, ¿sí? La última ley de nombres ya ni me acuerdo de qué fecha fue. Pero básicamente tienen que saber esto y si quieren después les cuento, les rastreo qué decía el código anterior, si les interesa demasiado. Bueno, entonces, chicos, este artículo del apellido sí es interesante porque ha modificado mucho la estructura que tenía antes obligatoria el tema del apellido, ¿sí? Ahora el apellido, dice acá, el hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges, no importa de cuál, ¿sí? El primer apellido de alguno de los cónyuges, ¿sí? Yo soy Martín Vela, mi apellido es compuesto y si yo hubiese querido ponerle a mi hijo, a alguno de mis hijos, mi apellido, le tengo que poner Martín, no Martín Vela, el primer apellido de alguno de los cónyuges, ¿sí? Salvo que haya sido compuesto con antelación y entonces va el apellido completo porque se toma como un apellido único. Pero en mi caso, que yo soy primera generación de apellido compuesto, Martín es mi papá y Vela es mi mamá, en este caso yo tendría que haberle puesto a mi hijo, si yo hubiese querido ponerle mi apellido, solo Martín, ¿sí? No Martín Vela, ¿sí? ¿Por qué? Porque después, en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado ante el registro de estado civil y capacidad de las personas. Se supone que el papá y la mamá se ponen de acuerdo en decidir qué apellido le van a poner en primera instancia a la criatura, ¿sí? Puede ser el de papá, Profesora. puede ser el de la mamá. Antes, sí. No, justamente eso. Y si le quiere poner los dos, por ejemplo, en su caso, Martín nada más y el del padre. ¿Puede Sí, ir? puede, perfecto. Ah, ¿No? Sí, perfecto. sí. Pero no Martín. Antes no se permitía que el de la mamá primero, sí o sí iba el del papá, Claro. y luego el de la mamá. El de la mamá. Pero claro, pero en el caso que es compuesto, no iría Martín Vela y el otro apellido. Iría solamente Martín. Y el otro apellido. Y el apellido del papá, eventualmente, si quiere ponérselo. ¿Sí? Claro. Sí. Bien. Y lo novedoso de esto, más allá de la composición del apellido, es que puede ponerse tanto el del papá como el de la mamá en primera instancia, que antes no se podía, ¿sí? Antes solo iba el del papá en primera instancia. El del papá. ¿Sí? Sí. Digo, en caso de no haber acuerdo entre los papás, de cuál va a ir primero, se hace un sorteo. Tiramos la moneda y en el registro, y ahí se verifica cuál de los dos apellidos iría primero, ¿sí? A pedido de los padres o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro, ¿sí? ¿Se entiende? Si es lo que vos preguntabas, María, si yo quiero ponerle Martín, y mis chicos son Cataldo, ponele, pero yo le quiero poner Martín Cataldo, a pedido de los interesados, padre y madre, puedo poner el segundo apellido, o del niño con edad, con madurez suficiente. El niño después de adulto, no de adulto, ni siquiera llegando a la mayoría de edad, pero con madurez suficiente, puede pedir la adición del apellido que le faltó adicionar originariamente. ¿Se entiende, María? Perfecto. Una consulta, profesora, respecto a eso. Si vamos a suponer que en el primer matrimonio hubo un chico que tiene solo el apellido de la madre, segundo se vuelve a casar, digamos, el padrastro le puede dar el apellido a ese chico o solo queda con el apellido de la madre, o hay que hacer un trámite de adopción. Momento, María, vale la pena la aclaración porque hay muchas situaciones con relación a esto que es necesario aclarar. Una cosa es el apellido de los niños que van a tener en su documento y otra cosa es la filiación materna y paterna, ¿sí? Supongamos que yo hubiese querido anotar a mis hijos con mi apellido sola, ¿sí? Entonces a mis hijos le hubiese puesto Martín, pero no quiere decir que el padre no figurara en la partida de nacimiento del niño porque figura padre y madre, tienen una filiación reconocida, indistintamente de que yo le quiera poner el apellido del padre o no, ¿eh? Sí, hablaba en el caso puntual que el padre no lo reconozca. Nace un niño y le ponen el apellido del papá, ¿sí? Eso es lo más habitual, casi diría, ¿sí? Después, el día de mañana, el niño quiere adicionarse el apellido materno y por supuesto con madurez suficiente puede hacerlo, ¿sí? ¿Por qué?
Porque la mamá y el papá, los dos figuran en la partida de nacimiento, porque la filiación materna y paterna está reconocida, digamos, tiene reconocimiento paterno y materno el niño, a pesar de que tenga el apellido que fuera que tenga. ¿Se entiende, María? ¿O es muy Sí, complejo lo que yo preguntaba era cuando no hay papá, cuando no está en la partida. Es más lejos, porque si el papá biológico figura en la partida de nacimiento del niño, a pesar de no tener el apellido y tener solo el apellido de la mamá, por supuesto que el padre afín, que no se llama más padrastro, se llama padre afín, ahora la nueva pareja de la mamá, puede realizar una adopción porque está en la filiación reconocida por el papá. Tiene la filiación paterna reconocida. O sea, hay un papá, que no le haya puesto el apellido es otra historia, pero hay un papá que figura. ¿Sí? En ese caso, el padre afín va a tener que hacer una adopción que se llama adopción de integración, es una adopción del hijo del cónyuge. ¿Sí? Se llama así. Ahora, si el papá no figura y ese niño está anotado como un niño monoparental, digamos, que tiene solo su mamá reconocida, la filiación materna solo reconocida, en ese caso, el señor, el día de mañana, también va a tener que hacer una adopción. No puede ir al registro y decir que es hijo de él porque está sustituyendo la identidad de un niño. Y en nuestro país hay toda una historia con la sustitución de identidad que hace que haya una ley que pena, es una ley penal, que pena la sustitución de identidad. ¿Se llega a entender, María? ¿Los demás todos entienden esto que estamos charlando? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Se entiende bien. Bueno, en todo caso, siempre, en todo evento, siendo un niño que no es hijo biológico de un señor, tenga o no la filiación paterna reconocida, debe de adoptarlo. ¿Sí? No puede ir al registro y decir, este es mi hijo biológico, porque no lo es. Y hay una ley penal que sanciona la sustitución de identidad en nuestro país, particularmente por toda una historia que ha habido de sustituciones de identidad que todos conocemos o deberíamos de conocer por lo menos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una ley específica que habla de sustitución de identidad. Es un delito penal. Y entonces, si yo, mi pareja actual, quiere reconocer a alguno de mis hijos, por más que tengan el apellido mío solo, tiene que ir al registro, no tiene que ir al registro a reconocerlo, sino lo que tiene que hacer es iniciar una adopción como corresponde. Entonces, haya o no vínculo paterno, filiación paterna, tiene que haber una adopción intermediando si otra persona, que no es el padre biológico de la criatura, se quiere hacer cargo y quiere adoptarlo. ¿Sí? ¿María? Bueno, ¿alguna duda, chicos, con este tema? Perfecto, gracias. Una consulta, profe. Y en el caso de que tenga el apellido del padre y se lo quiera sacar, ¿se puede? Hay situaciones en las cuales sí se permite que el niño, que se le saque el apellido del papá, por ejemplo, en situaciones de femicidio, ¿sí? Si el papá, la mamá es víctima de femicidio por parte del papá, eventualmente el niño puede pedir que se le retire el apellido paterno. ¿Sí? Hay situaciones en las cuales sí se permite esta sustitución del apellido. ¿Sí? Si no, en principio la regla es que no, que uno no puede borrar al padre porque se le ocurra. Tiene que haber un motivo de la gravedad que les estoy contando para que esto proceda. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí, se entiende. Gracias. Bien. En principio no. El apellido es... No puedo yo, porque de repente el padre no lo vio más a la criatura, sacarle el apellido. A lo mejor sí puedo pedir que se lo sustituya o que no se lo nombre, pero no se puede borrar la filiación. ¿Sí? Supongamos un niño que ha crecido toda su vida con el apellido de su mamá, más allá de que haya el papá reconocido a la criatura, y creció y lo conocen socialmente, fue al colegio y todo con el apellido de la mamá, más allá de que tenía en el registro anotado el apellido del papá, yo puedo pedir una excepción al juez para decir, bueno, mantengo la filiación paterna, pero no quiero usar el apellido. ¿Sí? Entonces, se pueden pedir excepciones con relación a esto y los jueces están muy abiertos en estas circunstancias a autorizar cosas que antes eran impensables. Ahora sí, hay situaciones en las cuales los jueces autorizan determinadas cuestiones que muchas veces, insisto, no implica modificar la situación filial
obligatoria, ¿sí? No es que no va a ser más el papá, no va a usar más el apellido, que es otra historia distinta. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende, gracias. A ver. Macarena dice algo, a ver, vamos a leer lo que dice Macarena. Se tendría que poder, porque si el padre borra los derechos que tienen sobre los hijos, por los hijos no pueden borrar la filiación. Macarena, vos lo que decís es, a ver, ¿por qué no va a poder el niño modificar su apellido o borrarlo al papá si el papá nunca se hizo cargo de que tiene un hijo y de respetar sus derechos? Más o menos por ahí, Macarena. Claro. Macarena Correa, ¿podés abrir el teléfono y contarme? ¿Y me escucha? Sí, te escucho. Claro, sí, algo así, porque, o sea, más allá que el código dice lo que dice, que ya sabemos que no podemos borrar al padre, pero es como que los padres borran los derechos que tienen sobre los chicos, pero el chico se quiere sacar el apellido o algo, tiene que hacer 10.000 millones de cosas. A ver, sí, Macarena, entiendo lo que vos planteás. El tema es el siguiente. El vínculo paterno-filial entre el padre y el niño, digamos, es un vínculo de derecho-deber, ¿sí? Los padres tienen derecho a tener contacto con sus hijos, aún no convivientes, ¿sí? Y tienen obligaciones, que por ejemplo la obligación alimentaria, ¿sí? Macarena, ¿hasta ahí voy bien? ¿Se llega a entender por dónde voy o no? Sí. O sea, el papá y el hijo tienen derechos, deberes recíprocos, ¿sí? El niño no tiene deberes, o sí tiene deberes como hijo, sí, por supuesto que sí. Tienen derechos, deberes recíprocos. Los derechos del padre hacia el niño, que serían mantener un contacto, una buena relación con su hijo y todo esto que uno puede imaginarse con relación a un padre y un hijo, pueden no ser ejercidos por el papá. Entonces, hay veces que hay papás que no existen en la vida de las criaturas o adultos, o sea, gente que tiene mi edad ha pasado por esta situación también, que el padre desaparece, no figura en su vida, no cría a la criatura, no participa en nada, desaparece, pero como es un derecho, nadie puede obligarlo a ejercerlo. ¿Se entiende, Macarena? Ahora, la situación difiere con relación a las obligaciones, porque el papá sí tiene una obligación alimentaria hacia la criatura, ¿sí? Y esa obligación alimentaria la puedo reclamar incluso judicialmente. Si el papá no quiere pasarle cuota alimentaria, que puede ser que no quiera, yo como madre y en relación a los derechos que tiene mi hijo puedo reclamar judicialmente que este papá le pase cuota alimentaria. ¿Sí? Sí. Macarena se fue, no la veo. Sí, Macarena, ¿se entiende entonces? Acá, ¿me escuchas? Sí. Sí, perfecto. Sí, eso lo entiendo. Nosotros, bueno, tenemos un caso así parecido con mi hija, bueno, no es tan así, por ejemplo, porque más allá de la cuota alimentaria, me parece que muchas veces pasa a segundo plano, sino la presencia pesa más. Entonces, como que después los chicos cuando quieren de grande ya como separarse, no tener ningún vínculo, como que surgen bastantes trabas en el momento que lo primero que piensan los chicos en querer es quitarse el apellido. Pero bueno, claro. Nada, yo la entiendo, sí. Muchísimas trabas, Macarena, porque no es lo que está permitido por la ley, retirar el apellido porque sí. Tiene que haber una cuestión súper grave. Y yo entiendo que la ausencia en la vida de un niño, para la madre sobre todo y para el niño, es gravísimo. No estoy bajando el precio a la ausencia, digamos, es súper grave que un niño crezca con la ausencia de su papá. Pero, Macarena, esto va de la mano de que nadie puede obligar a querer a otro. Claro, ¿sí? Claro. Porque un amor obligado no tiene mucha lógica. Si yo lo obligo al papá de tu hija o al papá de mis hijos, sacándote a vos del medio, a que los vea los chicos, que tienen que quererlos y que no va a servir para nada. La realidad es que yo siempre hablo de esto en las audiencias con las mamás en la defensoría. La verdad que obligar al padre a querer a la criatura no va a servir para nada. Al contrario, es iatrogénico para el niño. Porque la verdad que tener un papá que está ahí cumpliendo un rol que no quiere cumplir y que no tiene ganas de hacerlo, eventualmente para el chico es hasta perjudicial. No, claro, por eso, o sea, es un derecho que tiene el padre, pero no le dan el derecho al chico, porque sí. O sea, es medio como contradictorio, qué sé yo. Sí, el padre tiene derecho, no lo podemos obligar a que lo quiera, bueno, el hijo no tiene derecho a quererlo tampoco y llevar su apellido. Pero hay una cuestión de situación jurídica también. No, claro, hay un derecho a la identidad, Macarena, que uno no puede
puede O sea, soslayar en esta instancia, más allá del vínculo, ¿no? Pero te digo esto, Macarena, porque incluso, supongamos que fuera mi hijo, que alguno está disconforme con su papá porque nunca estuvo en contacto con él, lo que fuera, él puede pedir eventualmente al juez usar mi apellido y sacarle el del papá, más allá de no borrar el vínculo, porque el vínculo implica una cuestión de la identidad de la criatura, ¿sí? Y eso tiene que estar claro. Entonces yo no puedo borrar el vínculo, pero sí puedo modificar el tema del apellido eventualmente, ¿eh? ¿Sí? La identidad, no, eso no se puede tocar, el niño tiene padre y madre, si es que tiene padre y madre reconociente, y esa es la identidad, conforme al derecho a la identidad de la criatura. Eso es intocable. Ahora, sí, con el tiempo y con la habilitación de este nuevo código, hay un montón de circunstancias que los jueces sí autorizan, más allá de que no esté establecido específicamente en el código. ¿Sí? Porque nosotros hemos tenido casos de niños que han solicitado la modificación del apellido y lo han logrado, más allá de que el vínculo, la afiliación, digamos, la identidad de la criatura es intocable, eso no se modifica. Sí se modifica la posibilidad de usar uno u otro apellido eventualmente. Incluso hemos tenido niños que han querido cambiar, por ejemplo, suponte que el juez me diga que no quiere que borremos el apellido del papá, entonces bueno, cambiamos, que es el de la mamá primero, entonces el chico se acostumbra a usar su primer apellido, que es el de la mamá. ¿Sí? Son cosas que se pueden hacer. Claro, en el caso de que no se sienta identificado, puede llegar a ser con ese apellido. Pero y en el caso de que tengas, en el caso de que tengas solamente el apellido del padre, se le puede agregar igual el de la madre y puede usar el apellido de la madre primero, entonces. Sí, se puede. Lo que pasa es que el papá va a tener que estar de acuerdo si querés poner el apellido primero y querés hacer un trámite en el registro sencillo. Si no, lo que me pregunta Ivana, el trámite para modificar el apellido se hace, no es un trámite administrativo, Ivana, en estos casos que estamos hablando, ¿eh? Ojo, porque hay otros casos que sí son administrativos, que ahora los vamos a ver, ¿sí? Pero en estos casos de modificación del apellido por causas fundadas o por causas de este tipo que estamos viendo, es un trámite judicial, Ivana, no es un trámite administrativo. Hay que pedirle al juez que autorice la modificación de esta situación. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, espérenme que me quedé colgada con un montón de cosas que contaron acá. Claro, la identidad, el cariño es otra cosa, sí, Ornella, sin ninguna duda. Uno puede obligar a determinadas cuestiones desde lo jurídico, pero el cariño es una cuestión que hasta acá no llegamos con la posibilidad de obligarnos judicialmente a querer a alguien. Por suerte, ¿no? Porque la verdad es que no tendría mucha lógica. Si tiene el apellido compuesto desde el nacimiento, ¿los hijos de esa persona también van a tener los dos apellidos o solo el primero? Bueno, en principio, por lo que dice el código, lo que dice el artículo, pareciera que solo el primero, pero bueno, yo en mi familia tengo una sobrina que se llama Martín Vela de apellido, mi hermano le puso el apellido completo de él. Entonces, evidentemente también autorizan la aplicación del apellido compuesto si la mamá no quiere ponerlo. Ahora, no puede tener tres. No puede ser Martín Vela, la mamá se llamaba Sonia de Coulon, se llamaba, la maté. No puede tener tres apellidos. Si mi hermano le hubiese querido poner su apellido, que es Martín Vela, y la mamá también, tenía que optar por el primero mi hermano, y el segundo iba a ser el de su mamá, no el de mi hermano. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quién fue que preguntó? Marcelo. ¿Se entiende? En el código anterior Sí, era igual. entendí perfecto. Sí, era igual. Okay. Porque mi hijo tiene mi apellido el primero. ¿Y el de la mamá? Yo tengo dos apellidos. Claro. Mi hijo, Juan, me dejaban ponerle o mi apellido el primero, o mi apellido el primero y el segundo, o mi apellido primero y el de mi mujer. Y el de la mamá. Exacto. ¿Vos Pero no los tres. ¿Vos compuesto en primera? Juan, ¿cómo? ¿vos tenés el apellido de tu papá y el de tu mamá? Sos Correcto. compuesto en primera generación. Vos tenés Exacto. el apellido Zanotti de tu papá y tenés el Exacto. apellido también de tu mamá. Exacto. Claro, esa situación es la misma que me pasaría a mí eventualmente que quisiera ponerle mis dos apellidos. Yo tengo que elegir y quiero, mis hijos se llaman Cataldo. De hecho, yo tengo una de los dos, que nos hicimos los cancheros pensando que ya salía, se llama Cataldo Martín, la más chiquita. ¿Sí? Y después no salió nunca la obligatoria del segundo apellido. Pero bueno, la más chica
Sí. La más chica mía se llama Cataldo Martín. Yo no le podía poner Cataldo Martín Vela, o Martín Vela Cataldo ahora. Tenía que elegir Martín y el apellido del papá, ¿sí? Claro. Si yo tengo mi apellido, si yo le voy a poner solo mi apellido, puedo optar, sí, a pesar de ser en primera generación de apellido compuesto, puedo ponerle Martín Vela solo, sin el apellido del papá, ¿sí? ¿Estamos? Claro. Bien, ¿eso se entiende? A ver, esperen que me quedé por ahí. ¿Va a tener solo los dos apellidos o solo el primero? Marcelo, quedó claro entonces. ¿Puede tener los dos? Si no, va a haber un tercero. Salvo, insisto, ahí esto iba a aclararles, ¿sí? Si es compuesto, no en primera generación, digamos, no es el primer, no sé, si viene ya hace 3 generaciones que viene mi apellido como Martín Vela, es una excepción y puedo ponerle mi apellido completo, porque no es una composición en primera instancia, ¿sí? No es mi mamá y mi papá. Yo ya vengo con Martín Vela de 3 generaciones atrás. En ese caso se toma como un apellido solo. ¿Se entiende? Hay gente que tiene su apellido compuesto históricamente. En ese caso se toma como si fuese un solo apellido, no es un apellido compuesto en primera generación. ¿Sí? Bien. Ese sería en mi caso, por ejemplo. Ruiz Yo Díaz. soy Ruiz Díaz, que ya mis abuelos son Ruiz Díaz. Perfecto. Vos podrías plantear la posibilidad de ponerle Ruiz Díaz Gómez al niño, si tuvieras un hijo Cintia. ¿Sí? Sí. Y el papá fuera Gómez, claramente, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ah, O buenísimo. podés optar por Ruiz Gómez. Pobre Gómez, no sabemos quién es, hay algún Gómez acá cursando, ya le enganchamos con Gómez. Sería Ruiz Díaz Gómez o Ruiz Gómez, vos podés optar como querés, ¿sí? Claro, yo tengo a mi hermano, por ejemplo, que es Ruiz Díaz, y la nena tiene el apellido de mi hermano compuesto entero, y el apellido de mi cuñada también. Tiene los dos. Perfecto, perfecto. Porque tu hermano no es primera generación de apellido compuesto, ya viene de historia familiar, entonces eso es intocable, funciona como uno solito, ¿sí? Claro, sí, sí. Bueno, exacto. Bueno, muy bien, acá ¿qué más preguntan? Perdón. El trámite para modificar el apellido se hace personalmente en registro civil o se hace mediante abogado, Iván, eso quedó claro, ¿no? Sí, perfecto. Si van a tener los dos el mismo apellido, está en el artículo, el párrafo que sigue, perdón, sí, si van a tener los dos el mismo apellido, no era el mismo apellido, me parece, ¿quién era Agus que estaba contestando? Sí, el artículo que sigue es otra pregunta, no era lo que preguntaron, me parece, Agustina. No, por eso, entendí mal, pero era el párrafo que seguía, que dice que si el primer hijo le pones un apellido de uno y el apellido del otro, hay que ponerle al el segundo lo siguiente le tenés mismo. que ponerlo. Claro, ya había entendido por eso. supuesto que sí, ahora vamos a eso, bien. Perfecto. Acá. Si es un papá que no está registrado en la partida de nacimiento de ese hijo y después se lo quiere poner, si es el papá biológico, Ornella, sí puede ir al registro y hacer un trámite de reconocimiento administrativamente. ¿Sí? ¿Dónde está Ornella? Que no la veo en la planilla esta. ¿Estará todavía o ya se desconectó? Acá estoy. Ay, Ornella, ahí te veo, sí, perfecto. No veía el nombre. Sí. Ornella, si el papá es biológico, ¿sí? Sí. Y no lo reconoció al momento del nacimiento y quiere ir después a reconocerlo, por supuesto que sí puede, y es un trámite administrativo ante el registro. Sencillo sería. Una pavada. Sí, se le va a notificar. Profesora, y respecto a la mamá, momento, María, un segundito. Sí se le va a notificar a la mamá que pasó esto, digamos, que el papá fue el papá biológico a reconocer al niño o niña en el registro, ¿sí? Pero él puede hacer esto solito. ¿Por qué, Ornella? ¿Por qué te parece que es tan fácil para el papá ir a reconocer un niño en el registro? Vamos y lo reconocemos y ahí quedó. ¿Por qué? Claro, me llamó la atención, porque digo, ponerle, si es un padre que no está registrado ni en la partida de nacimiento ni nada, digo, ¿cómo, si un padre afín tiene que hacer una adopción, por ejemplo, o sea, que convive, tiene que hacer una adopción para poder ponerle el apellido, y un padre ausente va y lo hace como un trámite administrativo, digo, es como medio, no sé,
Claro. Feo. Te voy a explicar, ¿sabes por qué, Ornella? ¿Sabes por qué esto es así de diferente entre una situación y la otra? Porque normalmente, y perdón los hombres de la cruzada, los hombres no van por la vida reconociendo hijos que no son propios. Porque reconocer un niño implica tener obligaciones con relación a esa criatura. Entonces, claramente, lo que pasa habitualmente es que el papá dice, no voy a ir a reconocerlo, no tienen ganas de ir a reconocerlo, no van a reconocerlo. Después la mamá puede pedirlo igual, y después vamos a ver que funciona, es fácil, o sea, es un trámite judicial, pero es un trámite sencillo. Pero claramente el papá, los hombres no van por la vida reconociendo pibes que no son propios. Les cuesta el propio, imagínate los que no son, ¿sí? Entonces, por eso el trámite es como bastante sencillo en cuanto a, bueno, este papá biológico quiere ir a reconocer a su niño, bueno, venga, que lo haga y que lo reconozca, y a partir de ahí la madre tiene posibilidad de reclamar las obligaciones que este papá tiene con relación al niño, ¿sí? Es un trámite sencillo y administrativo, solo tiene que ir y reconocerlo. La situación es diferente si la mamá también quiere ir o quiere conservar el apellido que tenía el niño antes, entonces tienen que ir los dos juntos a hacer el trámite, ¿sí? Porque hay que ponerse de acuerdo en qué apellido va primero, qué apellido va después. Ajá. Sí, ¿quién es? Ivana. Yo, Ivana. Tengo una consulta. Ornella, espera, Ivana, un segundito. ¿no? Ornella, ¿te quedó claro el tema? O sea, ¿se entendió? Sí, por ahí es como que pensaba que por ahí es como más difícil al sentido de decir que es un padre que no está. O sea, no está registrado en ningún lado. ¿Cómo, por ejemplo, no sé, cómo sabe que es el padre o dice, bueno, voy a reconocer a este chico y voy y lo reconozco? Normalmente yo te voy a explicar, Ornella, en la práctica cómo funciona, Ivana, dame un segundito. Porque normalmente, supongamos que yo tengo un niño y el papá no lo quiere reconocer, yo le voy a reclamar ese reconocimiento, esa afiliación se la voy a reclamar, ¿sí? Y se la voy a reclamar en función de un ADN, eventualmente si él me dice, bueno, yo no sé si soy el papá de la criatura, bueno, se hace un ADN con el bebé y se determina si efectivamente es o no el papá biológico del niño, ¿sí? Pero vuelvo al origen de todo esto que veníamos hablando hace un rato, y que esto de la dificultad, entre comillas, que tiene un papá afín para ir a adoptar un niño que en definitiva lo ha criado él posiblemente, va de la mano del tema de la identidad del niño, ¿sí? Que es un tema que para el derecho y para el derecho de familia, el tema de la identidad es un tema sagrado, Ornella, ¿sí? Entonces yo no puedo sustituir la identidad de un niño porque a mí se me ocurre, porque estoy mejor con este papá o con aquel. El niño tiene una identidad que debe de estar clara desde el principio. Tiene su mamá y tiene su papá. O tiene su mamá, ¿sí? O tiene su papá, pero tiene una identidad clara, ¿sí? Esto de que después el conviviente de la mamá o la nueva pareja o el nuevo marido de la mamá lo reconozca como hijo biológico, implica un trastorno en la identidad de esta criatura que no está bueno, y acá Sofía nos vendría bárbaro que nos diera una mano, porque el tema de la identidad de los niños es un tema que a nosotros los adultos nos parece que es un tema menor, sobre todo si tenemos la identidad clara desde que nacimos o desde el principio, pero sin embargo yo he aprendido en la Defensoría trabajando con la psicóloga que trabajó conmigo, que las cosas no claras con relación a la identidad del día de mañana en los niños trae trastornos severos, ¿sí? O puede traerlos eventualmente, pero no es un tema menor para un niño no tener su identidad clara. No crece de la misma manera porque son secretos que en las familias de alguna manera se saben, aunque no se digan. Entonces el niño, como que yo por lo que he visto, como que el chiquito se da cuenta de que algo no anda bien con su identidad. Entonces estas cuestiones no claras de la identidad son cosas que a la larga traen alguna consecuencia psicológica en los niños. Y el día de mañana en un adulto, ¿no es cierto? Pero en principio en un niño que estamos viendo desde ahora. ¿Sí, Ornella? Por eso es que a veces pareciera como incongruente que para un papá que crió toda la vida un niño, el día de mañana quiere hacerse cargo de este chico desde el apellido, tiene que ir a hacer un trámite judicial, que es una adopción, y el papá biológico va alegremente y lo reconoce. Porque la identidad biológica del niño tiene que estar clara, y si parte de esa claridad implica que un papá biológico reconozca al chico, bueno, bienvenido sea. Después tendrá sus obligaciones, Ornella, ¿sí? Claro, no es muy común que los papás quieran felizmente ir. ¿Y qué pasaría con el apellido en ese caso, profesora? El apellido de ese niño. Pueden pasar dos cosas. Sí.
si la mamá no va ese día, el apellido se sustituye por el del padre, el materno se sustituye por el paterno, ¿sí? En principio, pero la mamá después puede ir al registro y pedir o plantear determinadas cuestiones con relación al apellido, poner uno de adelante, otro después, eventualmente ponerse de acuerdo con el papá. Pero si ese día la mamá no va, se sustituye el apellido materno por el paterno, al momento del reconocimiento. ¿Y ahí no sufre el chico el cambio de identidad? O sea, ¿no queda vulnerado su identidad? Un chico que un chico que 15 años se llamó Fernández y de golpe porque apareció González y lo reconoce, ¿el chico se tiene que llamar González? Es que lamentablemente María es su realidad biológica. Yo insisto, se puede plantear un cambio de esos apellidos, después cuando uno se entera, ¿sí? Pero en principio la realidad biológica de ese niño es que es González, le guste o no nos guste, es González. Esa es su realidad biológica, ¿sí? ¿Sí? Esa es su identidad. Él es eso, es parte de su papá y parte de su mamá, es eso. ¿Sí? ¿Nos guste o no? Después la mamá podría plantear que ese niño creció 15 años con un apellido y quiere que se le mantenga o que se le respete. ¿Sí? ¿Se entiende, María? Entonces puede pedir esto, la modificación, y poner el de ella primero. Verán cómo. Y en el caso de que ese papá afín, como hablaba Ornella anteriormente, ya inició el trámite de adopción, ya le dio su nuevo apellido y después aparece el papá biológico. No, vamos a suponer que ya se lo dio, ya lo adoptó y ya se llama con el nombre del papá afín. Nada, no pasa nada, no se modifica esa situación. Sí se va a anotar en el registro quién es el padre biológico del niño, más allá del adoptante. El apellido queda del adoptante. ¿Sí? Ivana, me ibas a preguntar algo hace rato y pobrecita te corté y salieron todos hablando. ¿Algo me querías preguntar, Ivana? Se fue justo. Me enganché justo yéndose. Bueno, a ver, espérenme, porque no sé qué. Hola. Ivana, ¿me querías preguntar algo? No, justo Decime. se me apagó el celular. No, tenía la misma pregunta que hizo la compañera y también concretamente, o sea, si este padre, entiendo todo el cuestión del derecho a la identidad, el peso que tiene, que sea biológico, ¿no? Pero cuando hace este trámite administrativo, ¿sí? ¿Sí? ¿No tiene que obligatoriamente hacerse un ADN? O sea, no que haya un conflicto, que si no aparecería cualquier persona y diría yo soy padre biológico y me ahorro el proceso de adopción, que es carísimo además, ¿no? No entiendo eso, me parece un poco... Ivana, la realidad es que tristemente no se pide un ADN y muchas veces pasa eso que vos planteás de que el papá afín va y lo reconoce como un hijo biológico, insisto, y necesito contárselo, que ustedes lo tengan presente y que ustedes lo repliquen eventualmente si lo escuchan. Es un delito. ¿Sí? Es un delito, claro, y tiene penas de prisión. ¿Sí? Y aparte de eso, entiendo, es un tema grave en cuanto a la identidad del niño. Pero bueno, claro, también la identidad se conforma en muchos casos, calculo. El niño sabe que en realidad no es su papá y está anotado en los papeles como su papá. Bueno, no será tan grave en función de la identidad, pero sí está cometiendo un delito, Ivana. Claro, sí, sí. ¿Sí? Pero la mamá no puede pedir un ADN. La mamá, si dice que no es el padre, sí, por supuesto puede impugnar esa paternidad, ¿eh? Sí, sí. Pero no se lo pide al momento de hacer la inscripción en el registro. Va el papá y lo reconoce como hijo biológico. Ahí no le piden un ADN. Si después la mamá, cuando se entere y dice, ¿cómo si no es el padre? Va a impugnar ese reconocimiento filial, esa paternidad. ¿Sí? Ahí sí, eso sí se puede hacer un ADN. Lo mismo que si el papá dice, es mi hijo, y la madre dice que no, bueno, se habrá también un ADN eventualmente, ¿sí? También pasa eso, pasa de las dos cosas. Ahora, en cuanto al trámite concreto que va a hacer el señor al registro, ahí no le piden nada más que su documento y la partida de nacimiento del niño, ¿sí? Bueno. A ver, chiquitos. Acá me dice uno muy interesante. Sí, Agustina, va al registro y deja nota marginal, la misma
nacimiento que habíamos hablado el otro día en cuanto a la restricción de la capacidad. Agustina, exactamente la misma nota marginal, ¿sí? Ahí anotan que fulano de tal se presenta con número de DNI, y reconoce al niño como hijo biológico, no sé, en el margen de la partida. Sí, exactamente ahí, Agustina. Muy bien. Conozco un caso que el padre, después de reconocer a su hijo, pide ahora un ADN por conflictos con la madre. Bueno. Sí, Fernando, puede pasar. No sé si por conflictos con la madre. Puede pedir un ADN si considera que no es su hijo. O puede pedir un ADN por lo que se le cante, si en definitiva lo va a pagar él al ADN, si son bastante caros eventualmente. Ahora, si el pedido del ADN se hace en el marco de un proceso judicial, se hace porque el padre duda de su paternidad más allá de haberlo reconocido, ¿sí? Y entonces pedirá un ADN, tiene que impugnar su paternidad. Pero ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Esa impugnación de la paternidad del padre reconociente tiene una prescripción de 2 años. Si a los 2 años de haberse enterado de que no era el padre biológico de la criatura y fue engañado y se reconoció al niño igual, tiene solo 2 años para impugnar la paternidad, ¿sí? Porque esa acción de impugnación del padre reconociente prescribe, ¿sí? Quiere decir que pierde la posibilidad de accionar. El niño, sin embargo, no pierde nunca la acción de reclamación de filiación, ¿sí? El interesado, digamos, el niño en este caso, pero si llegado el caso que llegue adulto también, para él la acción nunca prescribe, es una acción imprescriptible para el niño, pero no para el padre reconociente. El padre reconociente, si se entera de que fue engañado en su buena fe, tiene 2 años desde que se enteró de que no era el padre, para pedir que se le saque el apellido. Eventualmente ustedes van a preguntar, ¿y qué pasa después de los 2 años? Porque estamos hablando de la identidad del niño y al final estamos diciendo que en 2 años pierde la posibilidad de reclamar si efectivamente no es el papá. Se puede encauzar por algún lado la acción igual, más allá de que en términos legales, digamos, por lo que dice la ley, prescribe esa acción a los 2 años. Igual se hace, más allá de la prescripción, y se plantea la inconstitucionalidad de la prescripción, pero de todas maneras, sepan que prescribe la acción del padre. Tiene 2 añitos solo para hacerlo. El nene ya tiene 4 años. Perdón, un momento, me perdí en dónde iba. Bien, de la madre, tiene un problema, conflicto con la madre, el nene ya tiene 4 años. Insisto, si el ADN lo va a pedir porque tiene conflicto con la madre, le va a dar igual si es el padre o no, por más que tenga conflictos. Distinto es si se entera de que no es el papá y eventualmente con ese ADN puede pedir la impugnación de ese reconocimiento que él mismo hizo. Como el hijo de Gisela Bernal, muy bien Ornella, cómo me encanta cuando traen los casos de la actualidad. No tan actual ya, porque el pibe de Gisela Bernal debe tener como 10 años. Pero muy bien, sí. Yo no me acuerdo, ¿se acuerdan todos de ese caso? Chicos, hay un montón de casos en la farándula, en la vida real y en la farándula también. Bueno, esta chica, Gisela Bernal, es una bailarina que tuvo un niño, en teoría, con su marido, pero después, Diwan, sí señor. Con Diwan tuvo un niño, en teoría dijo que era el niño de él, y después resulta ser que no era niño de él, era hijo de otro que estaba en un Gran Hermano, si mal no recuerdo. Bueno, y este señor Diwan impugnó la paternidad que había realizado, porque se enteró de que no era el padre de la criatura, y efectivamente no fue el padre. Así que sí, Ornella, exactamente, Ornella y Ivana, que me dan una mano con esto. No te rías, Agustina. Es importante tenerlo, saber de cuando escuchan las noticias o el programa de Arriba a la Tarde, que sepan en dónde encuadra todo esto en lo que están estudiando ustedes. ¿Sí? Muy bien, chicas. Bueno, yo también miro los programas de la tarde, miro todo, así que no se preocupen, me parece que es interesante saber también de todo eso. Es cultura general. Todo sirve. Bueno. Sí, todo sirve, Sofía, no me pongas caras, sí. Los que tienen acá 17, 18, o sea, claramente no sabían de quién estaban hablando. No saben de quién estamos hablando porque el niño ya de verdad debe tener como 10, 11 años, debe ser un chico grande ya. Pero bueno, fue un caso conocido que ella decía por todos lados que el padre era fulano y el padre se hacía cargo y todo, divino, pareciera que era hasta buen padre. Y de repente salió otro diciendo que posiblemente él era el padre, y efectivamente fue el otro. Pero bueno, es una anécdota de la historia de la gente más mayor.
Ornella e Ivana se acuerdan porque son más grandes, pareciera. Yo tengo 42 y no tengo ni idea de qué están hablando. Pero... Porque vos no mirás los programas de chusmería o Juan de la tarde, tenés que ponerte ahí con el mate a mirar los programas de chusmería y te enterás de todas las cuestiones que pasan en el mundo de la farándula. Pero bueno, que todo viene bien. De hecho, chicos, yo no les, cuando di domicilio, no les di el caso, no, creo que no hablamos del caso de, no di domicilio yo, me parece. No, me parece que no, todavía no. O no sé si todavía no o no lo voy a dar. Pero hay un caso muy famoso que es muy interesante plantear cuando hablan de domicilio, porque yo me acuerdo también una vedette o no sé qué, que la notificaron de una restricción de acercamiento durante un programa de televisión en vivo en el Torreón del Monje y ella se desmayó y todo, y yo no me acuerdo los nombres, pero ya me voy a acordar. Y que alguno se acuerde que me diga, porque sí fue muy interesante, porque fue un caso de notificación en el domicilio en que se encontraba, y es una de las características, uno de los tipos de domicilio que van a ver cuando lo vean, así que recuerden que es interesante cuando lo veamos, yo se los voy a recordar si lo veo conmigo, y si no, recuérdenlo ustedes cuando lo nombren. ¿Sí? Se desmayó todo en el Torreón, le notificaron porque fue una notificación en el domicilio del momento, porque no la encontraba en otro lugar. Bueno, volviendo al tema. Bueno, el apellido, entonces, seguimos. Todos los hijos del mismo matrimonio deben llevar el apellido, el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos, ¿sí? Yo le pongo a mi primer hijo Martín Vela, el segundo tiene que ser Martín Vela, el tercero todo el mismo orden. Yo tengo, particularmente, mi hijo más grande es Cataldo Solo y la chiquita es Cataldo Martín. No tiene el mismo orden ni el mismo apellido, pero bueno, quedó así, como fue el primero, y el segundo fue el que cambió la situación, y el primero no quiere ponerse mi apellido, así que estamos perfectos con esta situación. No tengo los mismos apellidos que mis hermanos. Bueno, ahora, claro, pero vos sos la más chica. No, soy la del medio. Pero no, es una particularidad, porque nací en otro país y en ese país nací en Chile y ponen los dos apellidos, y ellos dos nacieron en Argentina, todos solo tienen Carlino. Claro, perfecto. Bueno, mirá, está bien, vos podrías pedir eventualmente que se te modifique tu apellido para quedar igual que el de tus hermanos, si quisieras, ¿sí? No, no quiero. Perfecto. Igual perfecto. Ellos ahora viven en España y tienen los dos apellidos, porque es obligatorio tener los dos apellidos en España. Sí. Así que es lo mismo. Bueno, quedamos pero todos vos igual. podrías eventualmente pedir que se te arregle tu apellido y que quede igual al de tus hermanos, ¿sí? Yo a mi hijo más grande siempre le pregunto si quiere Martín y me dice que no, está bien así que nada, no lo va a poner, pero eventualmente podría pedirlo. De hecho, yo cuando noté la chiquita, le consulté al jefe del registro y me dijo si querés hacer una nota explicando la situación y le modificamos el apellido al primero. Así que podía pedirlo yo en ese momento con una nota, o lo puede pedir él hoy en día, porque ya es un chico. Yo también, habiendo nacido en otro país, habiendo sido registrada en un registro civil chileno, también puedo pedir que me lo cambien acá. No, vos estás registrada en Chile, no puedes pedir el cambio de apellido acá, tiene que ser el registro de Chile el que te lo cambie, y no sé cuál es la normativa allá. No sé, nunca volví. Así que no. No, bueno, cuando Yo vamos tengo una averiguamos. Tengo una consulta. ¿Qué pasa? Porque yo estoy interesada, yo tengo el apellido de mi papá y tengo un interés en agregarme también el de mi mamá, que antes no se hacía, no era corriente, ¿no? ¿Qué pasa con todos los papeles oficiales? O sea, títulos, hay que modificar todo. Papeles oficiales. Pero eso hay que poner todo. plata. Iván, es un trámite judicial que vos vas a tener que hacer para la modificación de tu apellido. Sí. Sí, pero porque además, después hay que, además de eso, que igual, sí. Después hay que rectificar todos los papeles que vos consideres oportuno rectificar, ¿sí? El título, el del colegio. O si tenés una propiedad también, o sea, es súper complejo. Todo lo que vos consideres necesario rectificar, hay que hacerlo por oficio, y efectivamente eso significa un trámite extra. ¿Sí? Porque tenés que rectificar toda la documentación que vos consideres oportuna. Claro, y depende, por ejemplo, un título no, porque por ejemplo lo haces no sé, en el Ministerio de Educación, estoy inventando, entonces quizás es gratuito, pero hay algunas cosas que no, que es
con escribano que vas a tener que, por ejemplo, pagar a un profesional, ¿no? Si vos tenés Depende que de lo modificar una que yo quiera. escritura, en ese caso sí. Claro. Sí, sí. Estoy poniendo Sí, si vos ejemplos tenés que igual, pero... Sí. Y bueno, O sea, es el tema es bastante ese, complejo. Si vos tenés que rectificar cosas de los organismos oficiales, eso no tiene un costo. ¿Sí? Vos tenés hijos, si querés rectificar la partida de tus hijos, la modificación de tu apellido, el título, como vos decís. Pero si ahora tenés que modificar una escritura, por supuesto que le vas a tener que pagar al escribano que hizo la escritura para que la modifique. Claro, sí. Es medio complejo el tema, la verdad. Eso sí. Y sí, no sé si es complejo, hay que acordarse a tiempo de hacerlo antes de hacer escrituras, y van a hacerlo pronto. Claro. Creo que no lo voy a hacer. No sé, sí, tiene su complejidad en función de que hay muchas cosas a lo mejor para modificar, porque uno está relacionado con su nombre y apellido en un montón de cuestiones, ¿sí? Si vos estuvieras casada, la partida de matrimonio también habría que modificarla, pero es una rectificación esa de partidas, eso es gratuito. Eso con un oficio de registro hace la modificación. ¿Sí? Bueno, seguimos, chicos. ¿Qué más? Bueno, entonces, todos los niños con el mismo apellido del primero. El hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de este progenitor, padre o madre, una familia monoparental, el niño va a llevar el apellido del progenitor que tenga, sea padre o sea madre. ¿Sí? Eso está fácil. Si la filiación de ambos padres se determina simultáneamente, se aplica el primer párrafo de este artículo. Si la segunda filiación se determina después, los padres acuerdan el orden. Es lo que veníamos hablando hoy de los padres que reconocen después a los niños. A falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos según el interés superior del niño. ¿Sí? Esto es todo lo que vinimos hablando hasta ahora. ¿Sí? Cómo funciona, si el papá lo reconoce después el juez puede, si no se ponen de acuerdo, el juez puede decidir, y ahí es donde muchas veces el juez entra a decidir cuestiones que no están establecidas en el código, pero que en función del mejor interés del niño las decide igual. ¿Sí? Los jueces de familia son bastante abiertos a decidir estas cuestiones, no tanto basado en la ley, sino más basado en el interés superior del niño. ¿Sí? Esto es lo que veníamos hablando de los chicos que están acostumbrados a tener un apellido X y después viene el padre, lo reconoce tarde, y muchas veces los jueces deciden, por el interés superior del niño, sostener el apellido que tenía desde el origen, desde su nacimiento. Bueno, dice, la persona menor de edad sin filiación determinada debe ser anotado por el oficial del registro civil y capacidad de las personas con el apellido que esté usando, o en su defecto con un apellido común. ¿Sí? Esto habla de niño o niña, sin filiación. ¿Sí? Sin filiación ni materna ni paterna, ¿sí? Entonces, el registro civil la va a anotar con el apellido que usó, si es una persona ya más adulta, o con el apellido, un apellido, dice acá, común, ¿sí? López, García, Gómez, qué sé yo, el que se le ocurra en el momento. La persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido inscripto puede pedir la inscripción del que esté usando. Si una persona no tiene apellido inscripto, puede pedir el apellido que usa habitualmente, y hay un montón de casos, aunque ustedes no crean, que no se sabe su situación biológica o su situación filatoria, y de grande, sin documento nunca, se pide la inscripción con el apellido que ha usado toda la vida, ¿sí? Sin que esto signifique relación filial o vínculo biológico o vínculo filiatorio con ninguna persona de ese apellido. Es solo usar el apellido, reconocer el apellido que ha utilizado toda la vida, ¿sí? Supongamos que esto ya casi no pasa, pero eventualmente en una familia que vive en el campo, uno de los niños se cría, nace el chiquito, nadie se hace cargo del niño y se cría con una familia X, Gómez de apellido, ¿sí? O Blanco, vamos a poner el caso de Agustina, ¿sí? Agustina, la familia Agustina cría un niño que no tiene filiación ni materna ni paterna, un niño, ¿sí? Ha pasado un montón de veces, ahora pareciera como medio lejano, pero efectivamente tenemos mucha gente grande que está en esta situación, o que estuvo en esta situación. Y se cría con la familia Blanco, ¿sí? No sabemos quién es el papá y no sabemos quién es la mamá, pero se cría con la familia Blanco. El día de mañana esta persona puede pedirle al juez que se le inscriba con ese apellido Blanco, sin que esto signifique ningún derecho con relación a la familia Blanco, porque no va a ser hermano de Agustina,
o tío de Agustina, no va a tener derechos sucesorios eventualmente, porque no es una relación filial, ¿sí? No genera un vínculo filiatorio, sino que solo el reconocimiento del apellido que se utilizó toda la vida. ¿Se entiende? ¿Sí? El juez autoriza a que se inscriba con el apellido Blanco sin que esto genere un vínculo filiatorio o un vínculo biológico con la familia Blanco, porque no lo tiene, ¿sí? Pero sí se le reconoce el derecho a utilizar el apellido que se lo reconoció toda la vida. ¿Voy bien hasta acá? Sí. Excelente. Bueno, por supuesto que los cónyuges ahora pueden elegir, siempre estuvo la opción de ponerse el fulana de tal, fulana tal María Gómez de López. Esto opcional era siempre, ¿sí? Podía ponerse o no ponerse eventualmente según la elección de la mujer, pero ahora el artículo 67 dice que se puede poner Juan Gómez de López. Puede usar el apellido de la mujer. Juan Zanotti de González, si fuera así la mujer. ¿Sí? Está la opción, esta cuestión de género implica que cualquiera de los dos puede ponerse el apellido del marido o de la mujer. Por supuesto que una vez divorciado no se puede seguir utilizando ese apellido, excepto que el juez autorice a conservarlos, ¿sí? Como por ejemplo si ha adquirido cierta notoriedad con este apellido relacionado con el ex marido o la ex mujer, ¿sí? Y por supuesto el cónyuge viudo puede seguir usando el apellido de otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias ni constituya unión convivencial. Y acá tenemos el caso de la farándula de Mirta Legrand de Tiner. Tiner murió hace 50 millones de años y ella sigue utilizando el apellido de Tiner, ¿sí? Salvo que Mirta se vuelva a casar y en ese caso va a tener que perder el apellido de Tiner, ¿sí? O que Mirta tenga una unión convivencial, no se dice más concubinato, ahora se dice unión convivencial, esté en unión convivencial con otro señor, entonces también va a perder el apellido de su marido difunto, de su primer marido, ¿sí? Bueno. Nombre del hijo adoptivo, chicos, el nombre del hijo adoptivo se rige por lo dispuesto en el capítulo 5, libro segundo de este código. A ver, hay distintos tipos de adopción, hay adopción simple y adopción plena, después lo van a ver más adelante familia, pero bueno, esto no se los vamos a tomar ahora. Y hay casos en los que la adopción hace modificar el apellido y hay casos en los que la adopción sostiene el apellido originario del niño, pero después lo van a ver más adelante. Esto sí me interesa que lo sepan, el artículo 69 del código, porque como habíamos dicho al principio, el código, el nombre tiene como característica la inmutabilidad, pero yo les dije que era relativo a la inmutabilidad porque el artículo 69, más allá de todo lo que venimos hablando, habilita el cambio de nombre y lo habilita en determinadas circunstancias particulares. El cambio de prenombre o apellido solo procede si existen justos motivos a criterio del juez. Todo lo que venimos diciendo, a lo mejor son justos motivos a criterio del juez. Se considera justo motivo de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros, o sea, no es taxativa esta enumeración, sino que es meramente enumerativa, ¿sí? Entre otros, el seudónimo cuando hubiese adquirido notoriedad, ¿sí? Volvemos al caso de Mirta. Mirta puede pedir que se cambie su nombre originario, su nombre dado por su mamá y su papá, por el de Mirta Legrand, porque su seudónimo ha adquirido la notoriedad suficiente como para solicitarlo. ¿Se entiende? Entonces, primera cuestión, si el seudónimo cuando haya adquirido notoriedad. La raigambre cultural, étnica o religiosa, ¿sí? Nosotros tenemos el caso en la Defensoría de una familia que es judía ortodoxa y ha decidido cambiarle el nombre a los niños por yo no entiendo bien, pero son como líderes espirituales de la religión judía y han elegido cambiarle el nombre de los niños por el nombre de estos líderes espirituales y el juez se lo está dando, todavía no sabemos bien, pero pareciera como que va encaminado a que sí. ¿Sí? Entonces, se puede pedir también el cambio de nombre por raigambre cultural, étnica o religiosa. Y el C, la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su excusa, siempre que no se encuentre acreditada. ¿Sí? Esto es el caso de los niños que piden, o los niños o adultos, que a lo mejor su papá fue un asesino serial y pide el cambio porque lo perjudica en la personalidad de la persona interesada. ¿Sí?
Entonces se puede también pedir el cambio de nombre por esas circunstancias que lo ameritan. Se consideran justos motivos y no requieren intervención judicial. Ojo con esto, porque los anteriores sí requieren intervención judicial, ¿sí? O sea, los 3 primeros los tengo que pedir al juez, ¿sí? Los 3 primeros y muchísimos otros les los tengo que pedir al juez. Es un trámite judicial. En cambio, la última parte del 69 cuenta las cuestiones, las situaciones en las cuales no se le pide al juez, sino que es un trámite meramente administrativo. El primer caso, ¿quién estaba ahí? Martina. Martina, el primer caso es el seudónimo, ¿sí? Bueno, vuelvo a lo mismo. Vuelvo al artículo, digamos. Entonces, se consideran justos motivos y no requieren intervención judicial el cambio de prenombre por razón de identidad de género. Prenombre, no de apellido, ¿eh? El cambio de prenombre por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión de estado civil o de identidad de las personas. De identidad, perdón. Esto es lo que habíamos visto al principio, todo el tiempo, cuando hablábamos de la supresión de identidad. ¿Sí? Entonces, en estos casos particulares, son 2, ¿sí? Se puede pedir el cambio de nombre, de prenombre, de nombre de pila, ¿sí? Por una cuestión de identidad de género. Solo voy al registro y pido el cambio de nombre, no necesito intervención judicial. Y el otro caso, que también habilita el cambio de nombre con un trámite administrativo, es de nombre y de prenombre, de apellido, perdón, de prenombre y apellido, las 2 cosas se pueden cambiar en este caso, si la persona ha sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad. ¿Sí? En esos casos, en esos 2 casos, el artículo habilita a que no se haga un trámite judicial, como sí en todos los otros casos, y solamente se requiera un trámite administrativo ante el registro. Recuerden esto, chicos, ¿sí? Bueno. Todo un cambio de proceso. Bueno, esto, el trámite judicial, chicos, lo leen el 70, es sencillo, un trámite abreviado en principio, pero la verdad es que a veces se hace bastante largo. Y otra cosa que me interesa que sepan, ¿sí? Es el artículo 71, que son las acciones protectorias del nombre. Recuerden estas 2 cosas porque las vamos a preguntar en el examen, ¿sí? Los cambios de nombre y las acciones protectorias del nombre, porque son 2 temas que son interesantes porque son cuestiones que en la práctica se utilizan bastante. ¿Qué pasa? ¿Sería el 69 y el 71, los 2 artículos? Sí, señora, 69 y 71. Bien, gracias. Por favor. Bueno, las acciones protectorias del nombre son 3, chicos. La primera se llama reclamación de nombre. Recuerden nombre, reclamación de nombre. No está en el artículo, pero sí lo explica el artículo. ¿Sí? El inciso A del artículo 71 dice, aquel a quien le es desconocido el uso del nombre, para que le sea reconocido y se prohíba toda futura impugnación porque lo niega, se debe ordenar la publicación de la sentencia a costa del demandado. Si a mí alguien me prohíbe la utilización de mi nombre, yo puedo iniciar esta acción que se llama reclamación de nombre, ¿sí? Para que se me permita la utilización de mi nombre, ¿sí? Se debe ordenar la publicación de la sentencia a costa del demandado. Eso se llama reclamación de nombre. El segundo se llama impugnación de nombre. Impugnación de nombre es aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro para que cese en su uso. ¿Sí? Impugnación de nombre. Cuando una persona utiliza el nombre de otro indebidamente para que cese en su uso. ¿Sí? Y el tercer caso se llama tutela del buen nombre, y aquel caso en cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si ello le causa perjuicio material o moral, para que cesen el uso. ¿Sí? Entonces recuerden, reclamación de nombre, impugnación o tutela del buen nombre, lo último. En todos los casos puede demandarse la reparación de los daños y el juez puede disponer la publicación de la sentencia. Las acciones pueden ser ejercidas exclusivamente por el interesado y si ha fallecido por sus descendientes, cónyuge o conviviente, y a falta de esto por los ascendientes o hermanos. ¿Sí? Entonces, el único que puede reclamar estas 3 acciones protectorias del nombre es el titular del nombre,
Y si esta persona ha fallecido, los descendientes, cónyuges convivientes, y si no los tiene, sus ascendientes o hermanos, quiere decir sus papás o sus hermanos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. El seudónimo. Ay, perdón, yo notorio tengo una dice- consulta. Perdón, tengo Sí, una Ana. consulta. El primer caso, sí, que dice aquel quien le es desconocido el uso de su nombre, ¿por De qué? su nombre. ¿Cuáles serían? Claro, ¿en qué sentido, digamos? Le es Que desconocido no se le porque deje no... utilizar el nombre. y No te pero, escucho nada, ¿cuáles Ivana, serían perdóname. un ejemplo? Un No te ejemplo. puedo decir mucho más que no se le deja utilizar el nombre de alguien. Hubo un caso como Florencia de la B, que antes era Florencia de la Vega, y se lo tuvo que cambiar. La segunda situación. Esa es el 2. ¿Sí? El 2 es cuando alguien utiliza mi nombre, ¿sí? Sin autorización. Entonces yo puedo pedir que cesen ese uso. ¿Sí? El primero de los casos no tiene mayor aplicación más que no me dejen utilizar mi nombre. La verdad es que no sabría explicarte en qué caso puntual, Ivana, porque no se me ocurre situación. Pero es cuando no te dejan a vos usar tu nombre. ¿Sí? Supongamos que vos te querés anotar en la facultad y vos te llamás Ivana Rato y te dicen, no podés llamarte Ivana Rato, no te dejamos anotarte como Ivana Rato. Entonces, digo yo, se me ocurre como un ejemplo. Ahí vos podrás reclamar que se te deje utilizar tu nombre y estamos hablando de una reclamación de nombre. ¿Sí? Pero bueno, es un ejemplo que es casi ridículo porque no creo que haya muchas situaciones de este tipo en el inciso A. Pero sí del B y del C. ¿Sí? Del B y del C, sin ninguna duda hay un montón. Bueno. Y el seudónimo, chicos, lo que necesito que sepan del seudónimo es que goza de la misma protección que la del nombre. ¿Sí? El seudónimo. Perdón, el de la puede ser para proteger cuando hay cambios de sexo o que por ahí si quieren... Podría ser, Juan. que por ahí no Podría la ser quieren... un cambio de nombre, identidad de género y que no te dejen usarlo. Claro, exacto. No la quieren Podría inscribir ser en una la muy facultad con nombre de ejemplo, mujer. Juan. Perfecto. Vos vas y te presentás en la facultad y vos decís que sos Juana Zanotti. Y en la facultad te dicen, no te voy a anotar con ese nombre porque vos tenés aspecto masculino, no sé lo que fuera. Pero tenés que tener ya tu cambio de nombre hecho, Juan. Ok, ¿Sí? bien. No puede ser la primera instancia esa que yo pretendo que se me reconozca con ese nombre. Yo tengo que haber hecho el cambio de nombre, un trámite administrativo ante el registro por una cuestión de identidad de género, y después a partir de eso, sin querer utilizarlo y eventualmente que no se te deje usar. Muy bien, excelente el ejemplo. Vamos por el inciso A del 71. Reclamando que se me deje usarlo. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Juan. Muy bien. Ivana, ¿estamos bien con esto? Y recuerden que el seudónimo tiene la misma protección que el nombre. ¿Sí? ¿Estamos? El seudónimo que haya adquirido notoriedad, ¿eh? El seudónimo notorio, ¿sí? No cualquier seudónimo. ¿Sí? Bueno, chicos, nada más de nombre. Terminamos ahí en el 72, con seudónimo. ¿Quedó alguna duda? No, perfecto. Del 71, el tercer supuesto, ¿cuál era, profe, como había dicho? Cuando el nombre es utilizado para la designación de cosas o personajes de fantasía. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Es lo mismo que el B, digamos, pero para la utilización de personajes de fantasía, si esto le causara un daño, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Para que cesen el uso. Dice aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si eso le causa perjuicio material o moral, para que cesen el uso. ¿Sí? ¿Quién fue, Cintia? Sí. Ahí está, gracias. Perfecto. ¿Se entendió, Cintia?
Sí, lo entendí. Lo estaba buscando en el código. Perfecto, perfecto. El 71, inciso C. ¿Sí? Eso se llama defensa o tutela del buen nombre, esa acción. Sí, ahí lo encontré, gracias. Bueno, excelente. Bueno, nada más, chicos, entonces por hoy. Casi la hora, al final me comí la clase entera. La hora entera, la hora y media casi. Profesora, una última preguntita y tiene que ver con el parcial. Sí, María. Más o menos se sabe en qué contexto va a llegar a ser, si verdadero o falso, si nos van a dar algo para desarrollar. No se me ría. Yo creo, María, hasta donde sé, María está preocupada por el examen. Hay que estudiar, María, igual. Sí, por supuesto. Creería que hasta donde puedo llegar a creer va a ser multiple choice y un par de preguntas a desarrollar. Creería que va a ser por ese lado el formato del examen. No puedo garantizar 100%. Todos los días son 1000. Sí, me imagino, están desesperados todos, ¿o no? Por el examen. Tranquilos, chicos, no pasa nada. Si estudian, yo no conozco a nadie que haya estudiado y que haya desaprobado, así que tranquilos. ¿Sí? Va una cuestión, es casi matemático, no hay vuelta. Otra consulta, más profe. estos que están objetivos. Sí. ¿Con cuántas preguntas necesitamos el mínimo para aprobar? ¿Cuál sería? Mira, Cintia, yo preferiría que le pregunten, no sé si tienen clase con Claudia ya la semana que viene, preferiría que le pregunten a ella, pero yo entiendo que se aprueba con el 60%, ¿sí? El 60% del examen bien es un 4, ¿sí? No sé cuántas preguntas van a hacer, entonces no sé cuántas van a hacer ese 60%, Cintia, pero en teoría, en principio, para que esté aprobado, para que tengan un 4, tienen que tener el 60% del examen bien hecho. ¿Sí? No sé, insisto, Cintia, no sé cuántas preguntas son ese 60% porque no sé cuántas preguntas van a hacer, pero ya sabrán sobre la marcha, cuando les vayan diciendo. ¿Sí? Bien, listo, gracias. Sí, perfecto. Bueno, cualquier duda que tengan sobre el examen, se preguntan entre ustedes en el chat. Bueno, chau chicos, chau chicas, chau. Chau Lucía. Muchas gracias. ¿Se durmió? Durmió. Mi vida, bueno, me parece bien. La primera vez que escucho que alguien se duerme cuando yo grito. Es como un milagro. Chao chicos, nos vemos en la clase. ¿Y tiene recuperatorio? Sí, Romina, hay recuperatorio, por supuesto. Chao Santiago. Hay recuperatorio, Romina. No sé si se desconectó ya o sigue ahí. Hay recuperatorio, por supuesto, en los 2 parciales hay recuperatorio, sí. Ahí está Romina. Bueno. Esta es si personal. no hay más preguntas. Sí. Sí, nombró a la familia. ¿Es la hermana de Federico? Sí. Bien. Sí. ¿De dónde lo conoces a mi hermano? ¡Qué peligro! No. Me conocen a mi hermano, yo tiemblo, bueno. Me imaginé, pero cuando yo empecé a hacer tribunales, yo siempre trabajé en 2 estudios que solo hacían laboral. Y su madre todavía era jueza del Tribunal 3. Sí. Y obviamente... Pero no sos tan grande, Agustina, como para saber toda esta historia familiar vos. Sí, tengo casi la edad de su hermano. ¿Que tiene casi mi edad? Mi hermano. Bueno, por eso, tengo casi su edad. Pero cuando dijo que tenía una hija... Ahora cumpleaños mi hermano Agustina, así que si lo ves, decirle feliz cumpleaños, que el 15 cumpleaños. El 10, perdón, el 10, el 15 de mi papá. No, pero por eso, y dije, debe ser la hija de la doctora Vela. Cuando yo iba al laboral, ella todavía era jueza. Y hasta 10 años que yo fui al laboral, ella todavía era la jueza. Del 3. ¿Era brava o no? ¿Te ha retado alguna vez Agustina? Le reto yo ahora, porque ahora aprovecho, porque ahora como está mayor, viste, la reto yo a ella como si fuera un niño. No, era macanuda, era así con respecto Era brava. Sí, era brava, ni te digo como madre cómo ha sido de brava, Agustina. Bueno, no. Yo digo... Listo. Bueno, le voy a decir a Fede que esté cursando conmigo, que seguro se acuerda.
¿Con quién trabajabas, Agustina? Con la doctora Otero. Con Daniela. Daniela Otero. Sí. Perfecto. Que vivía en el edificio de mi mamá, hablando todo relacionado. Yo viví toda la vida en el edificio de enfrente. En el Arquitecto, pero enfrente. Wow. Son todos vecinos. Sí. Bueno, chicos. Nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene, entonces. ¿Sí? Listo. Chau, chicos. Andá a darle de comer a esa nena, Sandra. Sí. Chao. Chau, hasta el martes que viene. Chao, gracias.